¿Te has preguntado qué harías si todo lo que tienes, todo lo que has construido desapareciera de repente, si un desastre tras otro te dejara sin nada, sin ninguna de tus posesiones? Quédate con nosotros y escucharás una notable historia de supervivencia. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, cuando la adversidad no parece tener fin. Era el hacendado más próspero en varios kilómetros a la redonda. Había convertido su rebaño de ovejas y su ganado en una gran empresa que daba empleo a mucha gente. Estaba disfrutando de la buena vida con su numerosa familia, un ejemplo de un hombre piadoso que era ricamente bendecido, hasta que llegó el día terrible cuando el cielo se desplomó sobre su cabeza. Un desastre inexplicable fue seguido por otro y otro más. Primero una banda de forajidos cayó sobre su ganado y lo robó. Luego mataron a sus criados. Solo uno sobrevivió para contar la historia. El hacendado aún estaba en estado de shock por la terrible noticia cuando le llegó la información de otra tragedia. Todo su rebaño había sido consumido por un fuego salvaje. Se había manifestado repentinamente y con tanta violencia que las llamas parecían descender del cielo. ¿Cómo podía desaparecer el producto de una vida de trabajo así como si nada? Pero todavía quedaban más noticias nefastas. Un mensajero llegó corriendo para decirle que todos sus hijos habían muerto. ¿Cómo podía ser? Bien, estaban reunidos en la casa del hijo mayor. El hacendado tenía 7 hijos y 3 hijas. De pronto un viento feroz proveniente del desierto barrió con todo. Derribó la casa donde estaban sus hijos con tal fuerza como si fuese un tornado. Las paredes cayeron sobre sí mismas y la casa entera colapsó. Todos los que estaban dentro fueron aplastados. Y al recibir la noticia, el hacendado rasgó sus vestidos y cayó al piso abrumado. No le quedaba nada. Le habían quitado todo, absolutamente todo. Era demasiado para poder asimilarlo. Pero por increíble que parezca, la tragedia todavía no había alcanzado su clímax. El hacendado no tenía nada. Su vida era como un cuenco vacío. Pero ese vacío sería llenado con más dolor. Y en medio de su desolación y tristeza, el hombre contrajo una terrible enfermedad en la piel. El cuerpo se brotó con llagas que lo cubrieron de la cabeza a los pies. Trató de rascarlas para quitar el pus que producía, pero no podía escapar del dolor. Le habían quitado todo y el gran vacío resultante había sido llenado con sufrimiento. Te pregunto, ¿qué harías en una situación como esa? ¿Cómo reaccionarías? Déjame que te cuente lo que le sugirió su esposa. Lo encontramos en la Biblia, en el libro de Job. No es un cuento del oeste, es la historia de un hombre que vivió hace muchísimos años en Uz, al oriente del río Jordán. El hacendado se llamaba Job, un hombre recto que fue terriblemente golpeado por la aflicción. Y este es el consejo que recibió de su esposa, que está en Job capítulo 2, versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es muy cruel decir algo así, pero esa mujer había perdido todas las esperanzas. Ella también lo había perdido todo, todos sus hijos. Quizás quería morir y pensó que esa era la única opción que le quedaba a su esposo, maldecir a Dios y morir. Esa es nuestra reacción instintiva cuando las tragedias nos sobrepasan, cuando el sufrimiento nos asalta. Queremos huir tan rápido como nos sea posible de la forma que fuere. En otras palabras, terminar con el dolor, hacer lo necesario para terminar con el sufrimiento. Las personas que miran la situación desde afuera pueden aparecer con otros consejos. De hecho, Job recibió muchos consejos por parte de sus 3 amigos. Sus discursos abarcan la mayor parte de los 42 capítulos del libro de Job. Pero los que están fuera no conocen lo que uno está sufriendo.
No tienen idea de cuán intenso puede ser el dolor. No saben lo que se siente cuando uno se queda absolutamente vacío y, para colmo de males, el vacío es llenado por la aflicción. ¿Qué se puede hacer cuando el sufrimiento ha ocupado el lugar de todo lo demás? Puede ser el dolor físico, puede ser sufrimiento emocional, pero es tan intenso que lo único que deseamos es morir. Sabes, me gustaría presentarte a alguien que conoce muy bien lo que significa perderlo todo. Kathleen Hilbers. Ella perdió su empleo y todos sus ahorros por causa de una enfermedad devastadora. Kathleen debe convivir con el dolor diariamente. Esta mujer sabe lo que es la tragedia, pero también tiene una historia maravillosa para contar. Y he encontrado algo impresionante en medio de su dolor. Escucha lo que ella tiene para decirnos. Tengo una enfermedad llamada policondritis. Es recurrente, una enfermedad autoinmunitaria. El 1% de la población autoinmune padece de esta enfermedad. También tengo osteoporosis y diabetes. Y actualmente estoy bajo tratamiento con metotrexate e Imuran, agentes químicos que deprimen mi sistema. La estamos controlando. No se remitirá por completo, pero la estamos controlando. Actualmente estoy viviendo mi circunstancia con Dios y mucha fe. Es difícil porque la enfermedad no se está remitiendo. Estoy siendo sanada de una manera completamente distinta a la que esperaba. Pensé que iba a encontrar salud física, pero son mi alma y mi espíritu los que reciben la sanación cada día. A veces lo logro subiendo a una montaña y gritando, Dios todavía me ama. La mayoría de las veces es en medio de la noche, abrazada a mi Biblia y sabiendo que Él está ahí cuando me ataca el dolor más agudo. Me he fracturado 18 huesos. Se necesita mucha fe para volver a unir esos huesos y caminar. Y Jesús lo ha hecho por mí. Él hace posible que yo pueda vivir cada día. Jesús está escribiendo una historia. Yo sé que está escribiendo una historia, pero no es como yo la había pensado. Es muchísimo más grande, en la cual mi espíritu tiene mucho más protagonismo que mi cuerpo. A veces pensamos que Dios obra sus milagros instantáneamente, pero estoy descubriendo que Él actúa en mí de a 5 minutos por vez. Es fortaleza y valor, como lo promete en Josué 1:9, donde dice que nos dará el coraje, el valor para cada día. Esto es lo que Él hace por mí. ¿Qué es lo que descubrió Kathleen Hilbers en medio de su dolor? Descubrió la sanación interior, descubrió la intimidad con Dios y encontró fuerza y valor. Kathleen tiene algo positivo para compartir. Pero no es porque haya sufrido menos que otras personas, no es porque su dolor no haya sido tan intenso como el de otros. Ha soportado un dolor incurable, dolor que los medicamentos no pueden eliminar. Pero Kathleen descubrió un asunto de importancia vital. Hay algo más allá del dolor. Hay algo más que el sufrimiento. Kathleen ha luchado con Dios. Le ha gritado a Dios toda su angustia. Ha atravesado muchas noches oscuras. Pero esta mujer ha descubierto algo más allá del dolor. Ha descubierto la fortaleza y la curación. Es de tremenda importancia que cuando nos golpeen las tragedias, cuando perdamos todo, cuando estemos rodeados por el dolor, la soledad, podamos entender eso. Hay algo más allá del dolor. Sí, puede ser muy intenso. Sí, puede parecer que todo lo demás no existe. Pero debes creer que hay algo más allá del dolor. Cuando no pueden ver más allá del dolor, las personas llegan al colmo de la desesperación. Algunos abandonan a Dios, se hunden en la amargura. Cuando no pueden ver más allá del dolor, se quitan sus propias vidas. Y cuando el sufrimiento cubre el horizonte, cuando se extiende por delante indefinidamente, las personas quieren terminar con el dolor terminando con todo. Eso es un grave error, ¿sabes? Un error que le otorga a la tragedia la última palabra.
Y yo estoy aquí para decirte que Dios te ha dado una promesa, la promesa de que hay algo más allá del dolor, incluso en la peor de las tragedias. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Dios promete que Él puede hacer que todo lo que suceda sea para el bien a las personas que le amen. El profeta Jeremías aprendió la forma en que Dios obtiene el bien, incluso de las tragedias. Jeremías era experto en tragedias. Solo tenía que contemplar a su pueblo, la nación de Israel, apartándose más y más de Dios y acercándose a su destrucción. Jeremías había recibido un mensaje divino de amonestación, pero nadie le prestaba atención. Él fue vilipendiado como traidor. Decían que no contribuía al orgullo nacional. Solo instaba a Israel a que se arrepintiera o se atuviera las consecuencias. Jeremías era un hombre muy sensible y padeció profundamente el aislamiento. El mensaje del mal agüero que tenía que dar era como un fuego que lo consumía por dentro. Y daba la impresión de que no tenía escapatoria. Ahora mira cómo clamó en la desesperación. El ruego desesperado de Jeremías proviene del dolor y la angustia interior. Jeremías 15, 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Cuántas personas han clamado a Dios de la misma manera? ¿Por qué mi dolor es perpetuo, Señor? El dolor parece bloquear todo lo demás. Pero Dios tenía respuesta para Jeremías. Y este es el mensaje que le dio a su siervo, que está en Jeremías 15, 19 y 20. Yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios le dio su palabra y Dios siempre dice la verdad. Allí estaba el acongojado Jeremías, y Dios le dijo, no tendrás más dolor. Esta experiencia te va a hacer crecer, le dijo. Te vas a convertir en un muro fortificado de bronce. Vas a ser liberado. Querido amigo y amiga, eso es lo que tenemos que creer cuando la tragedia nos sobrecoge. Quizás en este momento no podamos ver más allá. Quizás solo podamos ver la tragedia. Puede ser que no podamos sentir la liberación. Pero esta experiencia nos traerá algo más que sufrimiento. Dios puede sacar algo bueno de todo esto. Varios de los salmos de la Biblia ponen claro énfasis en este punto. Encontramos los lamentos de personas que sufren, personas que están abrumadas por el dolor. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el Salmo 42. Es un buen ejemplo de esto. Tenemos un hombre que dice que las lágrimas han sido su alimento día y noche. Y clama a Dios de esta manera en Salmo 42, 9 y 10. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Aquí hay un ser humano tan triste, con el espíritu tan oprimido, que siente como si le estuvieran quebrando los huesos. Pero aún en medio de ese dolor, de pared a pared, aún en medio de esa tragedia, hace una maravillosa resolución. Se determina a descubrir algo más que el dolor. Y esto es lo que dice de sí mismo el Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este hombre se dispuso a creer que el dolor no era todo. Habría de encontrar ayuda en Dios y encontraría también una razón para alabarlo. Esa era su esperanza y a ella se aferraba en medio de su tragedia. No lo hacía porque sufriera menos, sino porque estaba decidido a ver más. Eso es lo que puede salvarnos cuando el dolor parece no querer abandonarnos, cuando nos sentimos encerrados en él. Tenemos la tentación de bajar los brazos, ¿no es cierto? De escapar, de terminar con todo.
Pero Dios nos promete que esa tragedia tiene algo más que sufrimiento. Podemos encontrar curación, podemos encontrar fortaleza y podemos encontrar una íntima relación con Él. Muchos de nosotros hemos perdido de vista esta importante relación, una íntima comunión con Dios en este mundo contemporáneo. Al fin y al cabo, todo lo que nos rodea está agradablemente dispuesto, con asientos de cuero, botones para controlar el clima. Hay industrias gigantescas dedicadas a eliminar todas nuestras incomodidades, tecnologías novedosas que se han desarrollado para satisfacer todos nuestros antojos. Somos consumidores. Estamos rodeados por una gama de productos y artefactos que nos prometen que la vida será perfectamente placentera y despreocupada. Y de esa manera, en un mundo tal, es natural que consideremos cualquier clase de sufrimiento como una terrible interrupción. Debemos eliminarlo de inmediato. Debemos encontrar el botón correcto o el artefacto adecuado para manipularlo o hacerlo desaparecer. Pero a veces el sufrimiento quiere decirnos algo. A veces es tan intenso porque trae un mensaje. Es posible que estemos abusando de nuestros cuerpos. O quizás estemos equivocándonos con nuestras almas, nuestros corazones. Es posible que haya un problema que necesita urgente solución. Y si nos contentamos con tomar una píldora o apretar un botón o manipular un artefacto, nunca atacaremos el verdadero problema. Los escritores del Nuevo Testamento comprendieron este principio básico. Dios puede usar el sufrimiento para enseñarnos, para moldearnos, para hacernos más fuertes. Puede obrar el bien en nuestras vidas a partir de las tragedias. El ejemplo primordial de los escritores del Nuevo Testamento es el sufrimiento de Jesús en la cruz. Antes de ser arrestado, Jesús agonizó en el jardín de Getsemaní. Se sintió tentado a bajar los brazos y a escapar de la experiencia traumática que tenía por delante. Se sintió tentado a terminar con el sufrimiento, pero sabía que esa sería la única forma de solucionar la tragedia del pecado de la humanidad de una vez y para siempre. Entonces dejó que ese pecado cobrara su vida en el Calvario. El apóstol Pedro hizo este comentario sobre el sacrificio de Cristo. Él describe cómo el sufrimiento de Jesús se convirtió en una bendición. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, Pedro les escribe a creyentes que estaban padeciendo una intensa persecución. Habían sufrido por su fe injustamente. Pero Pedro les dice, esta experiencia puede obrar en beneficio de ustedes. Adopten la actitud de Cristo, entréguense a Dios. Permitan que los sufrimientos fortalezcan la resolución de terminar con el pecado. En este caso particular, Pedro les estaba escribiendo a antiguos paganos que habían tenido estilos de vida muy indulgentes. Habían salido de lo que el apóstol llama un diluvio de disipación. Bien, todas esas penurias, aunque sean injustas, aunque sean desleales, podrían llegar a ser un gran antídoto contra la indulgencia propia. Podrían fortalecer la decisión de vivir sin egoísmo, de vivir completamente según la voluntad de Dios. En las manos de Dios, el sufrimiento puede ser redentor, puede ayudarnos a crecer. Ese es uno de los principios del Nuevo Testamento. Dios puede obrar el bien aún en las tragedias. Pero es muy importante que recordemos que Dios no es el autor del sufrimiento. Él no trae el sufrimiento al mundo. El sufrimiento es el resultado del mal sobre el planeta. Por eso nunca podremos decir que alguien está sufriendo más porque haya pecado más. No podemos decir que alguien esté siendo castigado por sus pecados. Las cosas no funcionan de esa manera. Algunos sufrimientos los provocamos nosotros mismos, pero en buena medida el dolor y el sufrimiento son la consecuencia de vivir en este mundo caído y caótico. Sin embargo, podemos decir esto: el sufrimiento, sea que lo merezcamos o no, puede ser redentor.
Dios puede obrar por su intermedio para edificarnos. Hay algo más allá del dolor, más allá de toda mala experiencia. Por eso Pablo pudo entregarles a los creyentes estas palabras de ánimo, porque la Biblia no niega la realidad del dolor, pero nos anima a pasar a través de las circunstancias de dolor y sufrimiento. Segunda de Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, ¡qué palabras, qué promesa! Podemos estar padeciendo en el exterior, pero Dios nos está renovando en el interior. Está edificando virtudes que serán duraderas, que nos acompañarán en la gloria de la eternidad. A veces el sufrimiento puede enseñarnos cosas que no aprenderíamos de otra manera. Eso es lo que descubrió Kathleen Hybers. Incluso en medio de su vacío, cuando le habían quitado todo lo demás. Ella dice, perdí mi carrera, perdí mis finanzas y perdí mi hogar por causa de esta enfermedad. Pensaba todo el tiempo que llegaría un cheque por correo, pero no llegaron cheques por correo. Sin embargo, Dios provee de otras pequeñas maneras. Creo que tuve que aprender a recibir, porque yo siempre era la que daba. Y ahora comprendo que otros nos dan bajo el cuidado de Dios. Él obra a través de otras personas que nos ayudan en los momentos más difíciles, con un litro de leche, por ejemplo. Mis amigos se interesaron mucho en mí y ahora sé que Dios estaba proveyéndome de esa manera. Me costó muchísimo perder el control y mi independencia, pero Dios estaba en el control. Ahora lo comprendo todos los días de mi vida. Fui educada como cristiana, decía esas cosas, creía en los versículos de memoria, pero ahora tuve la posibilidad de vivirlos y eso es diferente. Ahora sé que mi enfermedad sencillamente no se irá y mi vida no va a ser distinta mañana, pero también sé que con la ayuda de Dios voy a poder enfrentar ese mañana. ¡Oh, qué coraje, qué valor, qué fe, qué esperanza! ¿Sabes qué es lo que encontramos al final del libro de Job? Después de todos los discursos en los que se discute si Job merecía su sufrimiento o no, encontramos una cosa, una revelación del poder y la gloria de Dios. Ese es el final del libro. Esa es la respuesta. Job se inclina con sobrecogimiento ante la majestad de su Creador y solo atina a decir, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. La Biblia nos dice que podemos encontrar a Dios en el dolor. Y eso es lo que más importa. Kathleen encontró a Dios allí. Y tú también puedes encontrar a Dios, querido amigo y amiga. Puedes hallar la sanación interior. Puedes encontrar fortaleza y valor. Y también puedes encontrar una íntima comunión con Dios. Por favor, créelo. Aférrate a ello. Te prometo que hay algo más que sufrimiento. No te des por vencido o vencida. Entrégate a Dios. Deja que Él utilice esa terrible experiencia para tu bien. Búscalo a Él ahora mismo a través del dolor. Él puede transformar esta tragedia en un hecho redentor. ¿Quieres entregarle a Él ahora mismo tu corazón mientras oras? Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque tu Hijo estuvo dispuesto a soportar la agonía de la cruz por nosotros. Gracias porque Él no evitó el sufrimiento que no merecía. Por favor, permítenos escuchar tu voz en este momento en medio de nuestro sufrimiento. Permítenos ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Por favor, tócanos con tu sanación interior y con tu fortaleza. Que sintamos tu presencia. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.